Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. A más de opiniones que vertieron varios economistas, sectores allegados a las cámaras de la producción, también se manifestó sobre el tema del empleo. Cordes, que es la Corporación de Estudios para el Desarrollo, una importante fundación que trabaja en la ciudad de Quito desde hace muchos años y que hoy la dirige en calidad de director general el economista José Hidalgo Pallares, a quien damos la bienvenida. Economista Pallares, muy buenos días. ¿Cuál es el punto de vista de Cordes con respecto a estas cifras que ha divulgado el gobierno nacional, que vinieron, dicho sea de paso, precedidas por desacuerdos con algunos de los dirigentes empresariales del país, porque se le acusó, se le inició incluso un juicio por haber divulgado cifras de otra encuesta que cubría un periodo anterior relacionadas con el mismo tema, el desempleo en el Ecuador? Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la llamada. Sí, a ver, respecto a las últimas cifras, yo creo que hay que hacer un par de comentarios. Primero, obviamente, hay que mencionar que la cifra de la encuesta anterior, que correspondía a mayo y junio, se levantó con una metodología distinta, porque dado el contexto de la pandemia, no se pudieron llevar a cabo encuestas cara a cara y se las hizo por la vía telefónica con un formulario más corto que lo habitual. Entonces, las cifras de mayo y junio no son rigurosamente comparables con las de septiembre, pero sí pueden marcar una tendencia. Respecto a esos datos que usted mencionó en la introducción, de la caída en el desempleo, el aumento en el empleo adecuado, obviamente el gobierno se interesó por difundir principalmente esa comparación, que es la que mostraba una mejora notable. Yo diría que incluso se cuidó bastante de mostrar en cambio la comparación con septiembre del año pasado, que siempre es lo más recomendable porque cada mes del año tiene sus propias características en materia laboral. Entonces, efectivamente, entre mayo, junio y septiembre de este año hubo un decrecimiento importante en el desempleo, aumentó mucho la tasa de empleo adecuado, disminuyó también el empleo inadecuado, pero esto yo diría que hay que analizarlo en un contexto más general. Si es que comparamos la tasa de empleo adecuado de septiembre de este año con la de septiembre del año pasado, se ve un deterioro bastante importante. La tasa de empleo adecuado cae de 38,5 a 32% de la población económicamente activa, entonces hay una destrucción importante de puestos de empleo adecuado, alrededor de 700,000 personas, si no me equivoco. El desempleo también sube de algo por debajo del 5% al 6,6%, y por lo tanto, si comparamos septiembre del año anterior con septiembre de este año, obviamente hay un deterioro. ¿A qué se debe en cambio que haya habido una mejora tan pronunciada entre mayo y junio y septiembre? Aquí obviamente la encuesta anterior, en mi opinión, reflejaba el contexto más crítico de la pandemia y del confinamiento. Por ejemplo, la tasa de desempleo alcanzó un máximo histórico del 13,3%, que yo creo que era impensable que en el Ecuador continuáramos con una tasa de desempleo de ese nivel, y no porque el mercado laboral del Ecuador se haya dinamizado mucho en los últimos meses, sino por el hecho concreto de que el Ecuador, al no tener un seguro de desempleo, no permite que sus ciudadanos en situación de desempleo se queden simplemente buscando un trabajo. El ecuatoriano que no tiene trabajo, además de estar buscando uno nuevo, tiene que ganarse la vida de alguna manera, y por lo tanto, esa reducción en el desempleo que vimos entre mayo y septiembre no significa necesariamente que esas personas que salieron del desempleo hayan pasado al empleo adecuado. Yo creo que lo más probable, lamentablemente no tenemos los datos para constatar esto, es que la mayor parte de las personas que dejaron el desempleo en los últimos meses entraron en la categoría de empleo inadecuado, es decir, empezaron a ganarse la vida de alguna forma, pero no necesariamente en una empresa del sector formal.
El dato de empleo, economista Pallares, es un dato fundamental, una de las macro cifras económicas que se utilizan para determinar el bienestar o la situación, a veces de malestar, que se dan en los distintos países del mundo. Pero la pregunta que quisiera hacerles: en Ecuador hablamos el mismo idioma que en otros países cuando se habla de tasas de desempleo, de empleo adecuado, de subempleo. Es decir, si es que, por poner un nombre, si es que un país como Holanda, Suecia, Dinamarca o los Estados Unidos dan una tasa de desempleo o una tasa de empleo adecuado, son comparables con las cifras que se emiten por parte de las entidades de Ecuador, en este caso el INE. No, en absoluto. Y está muy bien que usted mencione, Gustavo, los países desarrollados, porque en esos países usualmente hay dos categorías de empleo: o empleado o desempleado. No existe la categoría del empleo inadecuado o del subempleo. En algunos casos, por temas de normativa laboral, por ejemplo, permiten los trabajos por hora, pero obviamente dentro del sector formal. Y por lo tanto, una tasa de desempleo, digamos, en Estados Unidos, que alcanzó también una cifra récord durante la pandemia, si no me equivoco, del 14%, significa que ese 14% no tenía trabajo, pero que el 86% de la gente sí tenía trabajo, y un trabajo en alguna empresa del sector formal, no necesariamente un trabajo de la jornada laboral completa, pero sí un trabajo formal. Entonces, cuando las autoridades, yo diría de este gobierno menos, sobre todo del anterior, solían comparar la tasa de desempleo del Ecuador con las de algunas veces incluso con países desarrollados, era una manipulación absoluta de las cifras, porque en el Ecuador tenemos que considerar la suma de desempleo más de empleo inadecuado, porque ese total refleja el número de personas que, queriendo trabajar, lo están haciendo en condiciones precarias o directamente no tienen trabajo. Visto desde otro punto de vista, la misma pregunta. Si es que nos guiáramos por los índices de desempleo tal como se lo utiliza en otras partes del mundo, ¿cuál sería la tasa de desempleo en Ecuador? En ese contexto, entonces, la tasa de desempleo estaría rondando el 60% o incluso más, pero, insisto, eso también es un tema de la normativa laboral ecuatoriana, porque en otros países usted puede estar trabajando 2 horas diarias y ya es considerado una persona con empleo. Acá en el Ecuador, usted, si es que trabaja 2 horas diarias y quisiera trabajar más, estaría siendo considerado un subempleado. Y si me permite, Gustavo, simplemente un tema que me olvidé de mencionar en la primera pregunta de la entrevista. Hay un dato que a mí me pareció, al momento de analizar las cifras, bastante interesante. Y es que si comparamos el subempleo entre septiembre del año pasado y septiembre de este año, esa categoría aumentó bastante en número de personas en condición de subempleo, puntualmente subempleados por horas trabajadas, es decir, las personas que están trabajando menos horas que la jornada legal y que quisieran trabajar más. Pero en el mismo periodo, entre septiembre del año pasado y septiembre de este año, no aumentó el número de trabajadores informales. Eso, en mi opinión, estaría hablando bien de los acuerdos entre las partes que se fomentaron con la ley humanitaria, porque habrían permitido que varias personas, obviamente en acuerdo con sus empleadores, empezaran a trabajar menos horas que la jornada legal, como consecuencia también empezaran a recibir un ingreso proporcional y menor al que recibían antes, pero que no perdieran su puesto de trabajo. Entonces, que haya aumentado el subempleo, y puntualmente el subempleo por horas trabajadas, y no haya aumentado la informalidad, me parece que es un buen resultado de la ley humanitaria. Obviamente este no es un dato que te lo puedo asegurar, harían falta un poco más de datos de la encuesta, pero todo sugiere eso, y a su vez también esto permitiría explicar por qué el empleo adecuado creció tanto entre mayo y septiembre, porque en esos meses, en mayo, hubo un crecimiento enorme del número de subempleados, y mucha gente interpretó eso como un crecimiento enorme de la informalidad, y ahora vemos que no fue necesariamente así. Se podía aumentar el número de subempleados en el sentido de que eran personas que estaban trabajando menos de lo que querían y estaban ganando menos que antes, pero personas que a la larga conservaban su puesto de trabajo, y ahora que la economía se ha empezado a abrir nuevamente, volvieron a trabajar las 8 horas diarias y por lo tanto ya no son considerados subempleados, sino que vuelven a la categoría del empleo adecuado.
Más allá del empleo en Ecuador, economista Pallares, hay informes sumamente preocupantes sobre nuestro país. En esta semana ha trascendido uno de los estudios que hacen instituciones internacionales, en este caso el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que acaba de señalar que en Ecuador 715,000 hogares se encuentran en una transición y que pasarán a vivir en pobreza multidimensional. Esto implica 3,1 millones de niños y adolescentes ecuatorianos. Sí, son cifras realmente, yo diría, deprimentes y que reflejan lo que implicó la pandemia para la economía. A ver, la economía ecuatoriana obviamente es una economía que no venía bien, veníamos con una tasa de crecimiento prácticamente nula desde el año 2015, como para tenernos una idea, ya veníamos 5 años consecutivos con una tasa de crecimiento prácticamente nula, lo que no ayuda a generar trabajo y por lo tanto lleva a muchos hogares a una situación de pobreza o vulnerabilidad. Pero con la pandemia, la destrucción de actividades que se dio, la imposibilidad de conseguir un nuevo trabajo, muchas personas que estaban en situación de vulnerabilidad, es decir, que pertenecían a la clase media-baja y que estaban apenas por encima de la línea de la pobreza, como para que la gente que nos escucha tenga una idea de lo que significa ser pobre en el Ecuador según las estadísticas oficiales. La pobreza por ingresos en el Ecuador se refiere a las personas que tienen ingresos diarios menores a $3. Entonces, si es que yo soy un hogar de 5 miembros y en mi hogar los ingresos diarios son menores a $15, en este caso 5 por 3, soy considerado un hogar pobre. Por encima de eso, obviamente está la clase media baja, la clase media y en adelante. Y lo que pasó con la pandemia es que hubo actividades que directamente destruyeron puestos de trabajo. En restaurantes, en hoteles, en la construcción se paralizó por algunos meses y obviamente un obrero de la construcción no vive en una situación de holgura y si es que le dejan de pagar por 2 meses cae en situación de pobreza. Y lamentablemente este es un fenómeno que también amplió la brecha entre las personas que tenemos acceso a la tecnología y por lo tanto nos podemos dar el lujo, por ejemplo, de trabajar desde casa, y las personas que no tienen acceso a eso y que directamente no podían conseguir algún tipo de conexión que les permitiera conectarse con sus trabajos, perdían el trabajo. Y esto es algo que se está viendo en general en todo el mundo. Hace poco también se publicaron cifras de pobreza, por ejemplo, en Argentina, otro país latinoamericano, con un modelo económico de momento distinto, o al menos con una tendencia ideológica distinta a la que tenemos en el gobierno actual. Y también se habla de una tasa de pobreza mayor al 40% de la población en un país que hasta hace un par de décadas llevaba cierta ventaja al resto de América Latina. Entonces es una consecuencia, insisto, de una economía, en el caso de la ecuatoriana, que no venía bien y que le agarró mal parada al momento de la pandemia y por lo tanto cualquier cosa nos podía hacer caer. Lamentablemente eso se ve en las cifras que usted menciona de pobreza. Economista, muy buenos días. El día de ayer hubo una marcha en la que participaron los trabajadores y ellos exigen la derogatoria de la ley humanitaria, hacen referencia a que esta precariza la situación de los trabajadores. Hay también desde el sector productivo, ya desde hace algún tiempo atrás, una serie de exigencias al gobierno nacional para que se reformen las leyes que tienen que ver con la contratación a empleados y trabajadores. En estos días el ministro de Trabajo habla ya de 4 nuevas modalidades de contratación, pero quizás aquí la pregunta es, hablábamos hace un momento de que efectivamente la ley humanitaria en ciertos casos contribuyó a que la gente pueda permanecer en un empleo en otras condiciones, pero pueda sostener su trabajo, sus ingresos mensuales para sus familias, pero nos preguntamos un poco cuáles son los límites de la flexibilización laboral frente a las denuncias permanentes y constantes de los trabajadores de llegar a una precarización. Sí, yo ahí, obviamente, y esta es una opinión personal, diría que, en primer lugar, yo no diría que fue una marcha de los trabajadores, al menos a Penquito la convocatoria fue muy reducida y creo que los movimientos sindicales tienen una representación cada vez menor de la gente que trabaja. Por otro lado, los movimientos sindicales, incluso suponiendo que no es el caso, porque por ejemplo a mí no me representan, estuvieran representando a todas las personas que trabajan, que tienen un empleo adecuado,
seguirían siendo una representación minoritaria porque el empleo adecuado actualmente está en 32% de todas las personas que quieren trabajar. Entonces yo creo que la normativa laboral tiene que, defendiendo los derechos ya adquiridos de los trabajadores y por lo tanto cualquier cambio de condiciones no puede ser retroactiva, tiene que buscar que ese 70%, casi 70% que está fuera del empleo adecuado pueda vincularse al empleo adecuado. Entonces, muchas veces los sindicatos, arrogándose la representación de los trabajadores en general, cuando no representan a todos, luchan por condiciones que en el mejor de los casos beneficiaría a un grupo minoritario de los trabajadores que son los que ya tienen empleo. El problema es que cuando uno empieza a dar un montón de derechos y ventajas y beneficios a las personas con empleo en el sector formal, una de las consecuencias directas de eso es que las personas que quieren vincularse al sector formal tienen cada vez más complicaciones para hacerlo porque el empresario piensa 3, 4 y 5 veces antes de contratar a un nuevo trabajador. Y es que los costos de despido, por ejemplo, son tan altos como lo son en el Ecuador, el empresario piensa 2 veces antes de llenar una vacante de empleo y por lo tanto eso complica la vida a quienes están por afuera del sector laboral. Luego, ¿hasta dónde puede llegar una flexibilización? Obviamente, y yo insisto en esto, primero no se pueden deteriorar los derechos de los contratos ya vigentes. Entonces, cualquier tipo de modificación, por ejemplo, si es que se aplica un contrato a plazo fijo o por horas, o lo que para mí sería un paso importante con menores costos de despido, tiene que ser siempre para los nuevos contratos. Y luego, obviamente, está el acuerdo entre empleadores y trabajadores. Si es que una persona, digamos un estudiante, quiere trabajar mientras, un estudiante universitario, quiere trabajar mientras avanza con su carrera universitaria y solo tiene 2, 3 o 4 horas para trabajar durante el día, bueno, que haya la posibilidad para que una empresa le contrate en esas condiciones sin que sea penalizada o tenga que pagar sobrecostos por contratar únicamente por una jornada parcial. Es un tema delicado el de la reforma laboral. Yo creo que el Ecuador sí necesita una reforma laboral estructural que permita flexibilizar las condiciones de trabajo y sobre todo generar más incentivos para la contratación en el sector formal. Y en ese contexto, el nuevo ministro de Economía y Finanzas se ha comprometido a dejar un borrador de reforma junto con una reforma tributaria y una reforma a la seguridad social a fin de que el próximo gobierno ya tenga algo avanzado. Obviamente esto va a implicar un tema de diálogo también entre los sectores, pero creo que sería un error que el diálogo se limite, digamos, a empresarios y sindicatos, cuando claramente los sindicatos no representan a la enorme mayoría de personas que quieren trabajar y que están fuera del sector formal. Más allá del sector público, economista, las fuentes de trabajo vienen del sector privado, vienen de la industria, de empresas de servicios. Quisiéramos preguntarle si es que Cordes o usted personalmente ¿han escuchado propuestas coherentes que proponga cambios en la matriz productiva, de alternativas al extractivismo o a la producción y exportación de 3 o 4 productos agroindustriales o commodities? ¿Alguno de los candidatos está hablando de estos cambios en Ecuador? A ver, los candidatos, y me he tomado el trabajo de leer los planes de campaña de algunos de ellos, son más o menos específicos de sus propuestas. Hay algunos que son bastante vagos en sus propuestas y obviamente no quieren hacer ofrecimientos concretos que luego les generen dolores de cabeza, o en otros casos hacen ofrecimientos que son absolutamente inviables. El tema del cambio de la matriz productiva creo que quedó un poco abollado, digamos, después de lo que pasó con el anterior gobierno, que ofreció insistentemente el cambio en la matriz productiva, y desde que uno comparaba la participación que tuvo, por ejemplo, la industria dentro de la economía en el año 2007 con la que tuvo en el año 2017, fue la misma o incluso menor. Entonces no hubo la tal industrialización que nos ofrecieron, y que no necesariamente, si me permite una opinión, tiene que ser la vía para el desarrollo de un país. Obviamente nosotros tenemos como ecuatorianos y como latinoamericanos un poco el concepto de que el país desarrollado es el país con un sector industrial muy fuerte, principalmente industrial metalmecánico o de tecnología y demás, que es una vía totalmente válida para el desarrollo, pero hay países desarrollados
que basan la mayor parte de su actividad económica en el sector agrícola y agroindustrial. Por ejemplo, Nueva Zelanda es un país, principalmente ganadero. Tiene una producción de leche importantísima, de leche y de derivados. Es un país ganadero. Chile también, si bien no es un modelo perfecto, pero ha alcanzado niveles de desarrollo muy superiores al de otros países de América Latina. También ha basado su crecimiento en el cobre, en el vino, en el salmón, en otros productos que no incorporan, digamos, demasiada tecnología. En el caso del Ecuador, yo creo que, más allá de, como usted menciona, Gustavo, los 3 o 4 productos de exportación que son fundamentales para nuestra economía, el petróleo, el camarón, el cacao, el banano, las flores, creo que hay sectores, por ejemplo, como el turístico, dentro de los cuales el Ecuador podría pensar en desarrollarse porque tiene claros atractivos. Pero para esto también va a ser importante que el país recupere en algo la competitividad que ha perdido en los últimos años. Nos hemos vuelto un país caro, por ejemplo, en comparación con Colombia, con Perú, con algunos países centroamericanos. Y si bien tenemos algunos destinos que son únicos, por ejemplo, las Galápagos, en tema, digamos, de playas, sí competimos con otros países. Entonces, ya al momento en que un turista norteamericano quiera ir a una playa de América del Sur, sí se fija también un poco en los costos, y obviamente el Ecuador se ha vuelto en los últimos años, en parte por medidas de política interna, como incrementos salariales algunas veces sin ningún sustento, y en buena parte también por el fortalecimiento del dólar frente al peso colombiano o el sol peruano, nos hemos vuelto un país caro, y eso obviamente complica también el desarrollo de algunos sectores económicos. Bien, queremos agradecerle por su participación. Han escuchado al economista José Hidalgo Pallares, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es